Bueno, pues venga, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer un problema donde, al igual que en el problema anterior, tenemos un movimiento de una partícula definida por sus ecuaciones paramétricas para el vector posición. X igual a R coseno de omega t y igual a R por el seno de omega t, donde R es constante y ahora omega t es igual al valor de alfa por t. Es decir, ahora omega no es un parámetro constante tal y como pasaba en el problema anterior. Tenemos que calcular la ecuación de la trayectoria, la velocidad de la partícula, la aceleración de la partícula, las componentes intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura. Es decir, prácticamente todas las magnitudes físicas que nos servirán para describir el movimiento de esa partícula. Bien, como veis, se trata de un movimiento circular uniformemente acelerado, puesto que omega, que es la velocidad angular, no es constante y depende directamente proporcional del tiempo y de la aceleración angular, donde en este caso la aceleración angular será constante, puesto que estamos hablando de un movimiento circular uniformemente acelerado, donde, como digo, la aceleración angular será constante, ¿de acuerdo? Con lo cual este problema, dado así, pues nos va a servir para que repasemos un poco todo lo que tiene que ver con el movimiento circular y concretamente con el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ok? Venga, pues vamos a empezar. Primero la trayectoria, ya lo vimos en el problema anterior, creo que era el problema número 7, donde vimos el movimiento circular uniforme. Y bueno, para calcular la trayectoria, exactamente igual que antes. Nos dan las ecuaciones paramétricas del vector posición, con lo cual el vector posición, la ley vectorial horaria, también llamado, pues será la componente X en la dirección de y la componente Y en la dirección del unitario J. Estas serán las expresiones en paramétricas que nos dan, con lo cual para encontrar la trayectoria y quisiéramos calcularla como función y igual a f de x, pues como siempre sería anular los parámetros t en la ecuación paramétrica. Para ello, pues elevamos al cuadrado la componente x, elevamos al cuadrado la componente y la sumamos, que es exactamente lo que hemos hecho aquí. Teniendo en cuenta que coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t es la relación fundamental de la trigonometría y es igual a 1, pues la trayectoria nos quedará que es una circunferencia de radio r y centrada en el origen de coordenadas. Y aquí tenemos la trayectoria. Bien, vamos a calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, pues relativamente sencillo. Sabemos que la velocidad es la variación de la posición con respecto del tiempo, es decir, la derivada del vector posición con respecto del tiempo. Solo haría falta que derivar la expresión RT. Bien, derivamos, aquí tenemos la derivada, R es constante, con lo cual R, la derivada del coseno menos el seno de omega t, y por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de omega t, estamos derivando con respecto de t, pues será omega. Pues R omega por el seno de omega t en la dirección de y será su derivada, con lo cual esta de aquí será la componente Vx del vector velocidad. Derivando la componente y del vector posición, pues igual, r constante por la derivada del seno de omega t es el coseno de omega t por la derivada de lo que hay dentro, que es omega. Y ya tenemos el vector velocidad. Si esto sacamos factor común omega r, pues nos dará el vector velocidad de módulo omega r, y este de aquí, como veis, sería el vector unitario, ¿sí? La dirección y el sentido que lleva el vector v, que como sabéis es un vector que es tangente por definición a la trayectoria
y eso es para cualquier tipo de movimiento. Bien, sabiendo que omega es igual a alfa t, a la aceleración angular por el tiempo, solo tendríamos que sustituirlo. Omega es alfa t por r por el unitario del vector. Aquí tenéis calculado el unitario. Recordar que el unitario es el vector dividido entre el módulo. Lo hacemos y este de aquí sería el vector unitario, con lo cual podemos determinar que el vector velocidad será un vector que tendrá de módulo alfa por t por el radio en la dirección del vector v, que es perpendicular en todo momento al vector r. Recordar que lo estuvimos viéndolo en el problema anterior, y además lo llegamos a demostrar que en un movimiento circular, sea uniforme o sea uniformemente acelerado, da exactamente igual. El vector posición r del punto y el vector velocidad son siempre y en todo momento perpendiculares. Eso es debido a que en todo momento la velocidad es tangente a la trayectoria, y al ser tangente a la trayectoria es perpendicular al radio r. ¿Vale? Bien, ya tenemos la velocidad, con lo cual vamos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración será la variación de la velocidad con respecto del tiempo, es decir, haremos la derivada de v con respecto del tiempo, teniendo en cuenta de que cuando derivamos v, ese vector v, ahora sí cambiará el módulo del vector, cambiará, puesto que se trata de un movimiento uniformemente acelerado, con lo cual la velocidad de giro omega es igual a alfa t, será igual a la aceleración angular por el tiempo. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, irá girando el punto cada vez más rápido, con lo cual el módulo de la velocidad ahora sí variará, y como todo movimiento curvilíneo, y en este caso circular, un caso especial del curvilíneo, pues la dirección y el sentido cambiará. Bien, visto es lo que tenemos aquí, recordarlo por teoría, que ahora nos servirá todo esto para hacer el cálculo de las componentes intrínsecas de la aceleración. Pero primero vamos a calcular el valor de la aceleración. Bien, derivamos v con respecto del tiempo. Aquí tenemos el valor de v, pues será algo tan sencillo como hacer la derivada de v con respecto del tiempo. Omega por r es constante, ¿no? Por la derivada de menos el seno de omega t, es la derivada de menos el seno de omega t es menos el coseno de omega t, por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro es omega, con lo cual esta omega con esta omega, omega cuadrado, y tendríamos menos omega cuadrado por r por el coseno de omega t. ¿Ok? Bien. Recordar también que omega depende de t, con lo cual tendríamos ahora que derivar también el valor del seno de omega t, ¿de acuerdo? Con lo cual será esto, la derivada de esto, ¿no?, por el otro sin derivar, ¿sí?, más la derivada de esto por el otro sin derivar. Estamos haciendo una función de función, con lo cual tener mucho cuidado con este tipo de cosas, puesto que en el problema anterior que vimos que era un movimiento circular uniforme, omega permanecía constante, con lo cual esto de aquí siempre era constante. Al tener que derivar, pues sabéis que depende de alfa t por r, con lo cual depende de t, con lo cual tendríamos que hacer la derivada de la función de función. ¿Sí? Se ve la derivada, ¿verdad, chicos? No tenéis problema con la derivada. ¿Sí? ¿La veis? Vale, me estáis diciendo que sí. Perfecto. En cualquier caso, ya digo, cuando reviséis el problema y lo hagáis, como siempre os aconsejo que los problemas que vemos en clase los hagáis,
os propongáis a hacerlos. Y bueno, pues si surge cualquier tipo de duda desde el punto de vista teórico, de aplicación del problema físico o matemático, como es el caso ahora de hacer las derivadas, pues para eso tenéis el correo electrónico o el propio WhatsApp para que, bueno, os pueda atender de manera individual cualquier tipo de duda de estas características que os estoy diciendo, ¿vale? Bien, con lo cual podemos determinar que el vector aceleración pues será alfa por r, ¿sí?, en la dirección de v, más menos omega cuadrado por r en la dirección del vector r. Es decir, si os dais cuenta, prácticamente aquí hemos obtenido las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿verdad? Puesto que el vector v, esto de aquí sería la aceleración tangencial, que sería alfa r, ¿sí?, en la dirección de v, es decir, en la dirección de la velocidad, con lo cual sería la tangencial, y menos omega cuadrado por r, es decir, por el radio, en la dirección menos del radio, ¿sí?, con lo cual iría hacia adentro, con lo cual esta de aquí sería la aceleración normal, tal y como lo vamos a comprobar ahora, ¿vale? Aquí ya tenemos representado el vector r, el vector velocidad y el vector aceleración. Como veis, el vector aceleración tendrá una componente tangencial y una componente normal que vamos a calcular ahora. Bien, para calcular la aceleración ya las teníamos antes, pero bueno, vamos a hacerlas. Para calcular las componentes intrínsecas de la aceleración, pues bien, la aceleración tangencial viene de hacer la derivada del vector unitario, perdón, del módulo de la velocidad con respecto al tiempo en la dirección del vector velocidad, con lo cual vamos a hacer la derivada. Este de aquí sería el vector v, ¿sí?, el módulo del vector v, con lo cual la derivada del vector v, como v vale alfa t por r, pues la derivada será alfa r, ¿sí? ¿Vale? Y para calcular la aceleración normal, pues sabéis que es la derivada, es v por la derivada del unitario con respecto del tiempo, ¿sí? Pues si esto de aquí es el unitario, hacemos la derivada del unitario y como veis nos queda el valor de menos omega cuadrado por r en dirección de r. Es decir, si hacemos la derivada de aquí, la derivada de menos el seno sería menos el coseno de omega t más la derivada del coseno de omega, sería el seno de omega t, ¿no? Todo ello multiplicado por omega, con lo cual nos quedaría la misma expresión que hemos calculado antes, ¿ok? Bien. Consecuencias que podemos que sacamos, pues que sacamos, si os dais cuenta, ahora un movimiento circular uniformemente acelerado sí tendrá componente aceleración normal, que dependerá de omega cuadrado por r, como omega depende, la velocidad angular depende del tiempo, es decir, es uniformemente acelerado, con lo cual depende del tiempo. A medida que vaya incrementando el tiempo se irá acelerando, pues tendremos una aceleración normal que sí será variable y una aceleración tangencial que es constante, puesto que alfa, la aceleración angular, es constante y r es constante, con lo cual en todo momento la aceleración tangencial será constante, de manera que a medida que el punto vaya girando, la aceleración irá aumentando, puesto que la velocidad lineal y la velocidad angular van aumentando, y de manera que la aceleración normal aumentará, pero la aceleración tangencial en todo momento se mantendrá constante, ¿sí? Bien, vamos a verlo. Vamos a verlo en el GeoGebra. Vamos a suponer, vamos a quitar de aquí vamos a quitarlo de aquí, el vector, la trayectoria,
la velocidad, la aceleración y las componentes intrínsecas. Vamos a poner para t igual a 0 y tenemos un movimiento descrito por r coseno de omega t igual a r por el seno de omega t, que será la descripción del vector de posición, de manera que r es constante, r es el radio. Para nuestro caso hemos puesto r igual a 3 y omega es igual a alfa t, y hemos definido una alfa, es decir, una aceleración angular en radianes por segundo cuadrado de 0,33. Si animamos, pues vemos que el punto va variando el vector r, solo va variando en dirección y sentido, puesto que el módulo del radio es el mismo, permanece en todo momento constante, con lo cual, como veis, lo que está describiendo como trayectoria es una circunferencia, y además a medida, ¿veis? Ahora vuelve a empezar, empieza más despacio, y a medida que va transcurriendo el tiempo va aumentando su velocidad angular, ¿sí? En función de la aceleración angular que tenemos. Evidentemente, el ángulo que forma el vector del radio con respecto al origen de coordenadas, recordar que es donde siempre ponemos el observador, estamos considerando el observador visto desde aquí, pues él decía que el ángulo es el valor de omega t, ¿sí? Como habéis visto, hemos calculado que la trayectoria era una circunferencia de radio r centrada en el origen de coordenadas. Para este caso, x cuadrado más y cuadrado será igual a 9, puesto que el radio de la circunferencia es 3. Bien, en cuanto al vector velocidad, vamos a ponerlo esto en t igual a 0 para que aparezca. Bien, para t igual a 0, el vector posición está aquí, la velocidad será 0, la velocidad, aquí tenéis el vector velocidad. Para t igual a 0, la velocidad será 0, tanto en su componente x y su componente y, y a medida que vamos aumentando, veis que en todo momento la velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular, al ser un movimiento circular, perpendicular en todo momento al radio. Perfectamente se puede ver, y veis cómo la velocidad, a medida que va transcurriendo el tiempo, pues va aumentando. ¿Por qué? Porque es un movimiento uniformemente acelerado, con lo cual la velocidad lineal, en este caso, pues irá aumentando a medida que va aumentando t. Bien, en cuanto a la aceleración, vamos a ponerlo otra vez a 0. En cuanto a la aceleración, será un vector, un vector que, como veis, para t igual a 0 existe una aceleración que en este caso será también perpendicular a r. A medida que vamos avanzando, ahí vais viendo cómo el vector velocidad va aumentando y también el vector aceleración también va aumentando. Si estudiamos las componentes intrínsecas de... si he movido esto sin que necesidad. Si estudiamos las componentes intrínsecas de la aceleración, le damos movimiento, lo paramos aquí, por ejemplo, pues veis de que la aceleración normal, siempre dirigida hacia menos el vector r, tal y como hemos determinado, tendrá de módulo omega cuadrado por r, omega depende de t, con lo cual la aceleración normal, como veis, sí va variando en todo momento. Si observáis la aceleración tangencial, va permaneciendo constante. Vamos a ponerlo otra vez en 0, le damos una pequeña animación y veis cómo la aceleración tangencial, si ahora observáis la aceleración tangencial, veis que en todo momento permanece constante. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos todas las magnitudes físicas que nos definirán cuánto vale un movimiento circular uniformemente acelerado. Os recuerdo también que un movimiento circular uniformemente acelerado o un movimiento circular está compuesto por la composición de dos movimientos: o un movimiento sobre el eje X, ¿sí?, un movimiento rectilíneo sobre el eje X,
de estas características, R por el coseno de omega t, y otro en la componente I, R por el seno de omega t. La composición de los dos movimientos nos hace que tengamos de esos dos movimientos rectilíneos, en este caso los dos serán uniformemente acelerados, nos darán un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, pues pasamos a otro problema. Si no hay ninguna pregunta, que queráis algo que aclaremos, y si no, pues pasamos a otro problema. Venga, preguntas, chicos, chicas, venga.